¿Qué pasa con Loren en el Real Betis Balompié? ¿Está dando nivel Juanmi o está infravalorado? ¿Es la temporada de Borja Iglesias? Dentro vídeo. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al canal de Fútbol y vamos a analizar los nombres de la delantera de Real Betis, incluyendo Juanmi. Y para ello me encuentro con Javi Pozo. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, Ignacio. Pues sí, vamos a hablar un poquito de los tres delanteros del Betis, los tres jugadores que están pues llamados a llevar el peso del gol en el conjunto verde y blanco, pero que ahora de momento están dando un rendimiento un poco irregular. Vamos a hablar primero de Borja Iglesias, porque yo creo que es el primero que podemos barrer, dada que su situación parece que se ha solucionado en este año 2021. Es cierto que aún no se ha sentado la titularidad, parece que aún va un poquito a trompicones con algunas lesiones musculares, pero bueno, poco a poco ha recuperado el nivel, es el delantero que por fin el club verde y blanco y el propio Bético deseaba, ha recuperado su nivel del español. Yo creo que entre otras cosas se debe, tampoco vamos a descubrir porque, bueno, es obvio, a que ha cambiado de papeleta respecto a su etapa con Rubi, tanto en el Real Betis como en el español. Y de hecho ha vuelto un poco a lo que ha vuelto un poquito a lo que era esa versión en el español de Rubi, que no era tan demandado con el balón como la temporada pasada en el Real Betis. Totalmente, el año pasado pues Borja Iglesias tenía sobre todo que bajar más a buscar la pelota, no le llegaban tantos balones y este año es básicamente se está dedicando a buscar los espacios entre defensas, a aprovechar un poquito esas jugadas que le proporcionan desde el centro del campo, desde la media punta y sobre todo aprovechar incluso los centros laterales que suelen colgar tanto los extremos como los laterales cuando suben, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy importante que estaba siendo muy desaprovechada el año pasado. También es verdad lo que has comentado al principio, muy mala fortuna está teniendo porque cuando ha cogido esa dinámica buena de goles en este 2021 ha empezado con las lesiones que en todo el año pasado, si no recuerdo mal, prácticamente no tuvo ninguna lesión y parece que ahora las está cogiendo y le están un poquito ayudando a que no termine de estar asentado en ese once titular. A mí lo que me llama la atención, Javi, es que esta temporada, con frecuencia de gol, de un gol cada 144 minutos, parece que marca cuando no es titular. Ya lo hemos visto en los últimos partidos, Borja sale de titular, no marca goles. Sin embargo, cuando parece que su nivel ha caído, Pellegrini lo redea al banquillo y sale a jugar 40-30 minutos, marca goles. Sí, yo creo que eso también es por las características de este delantero, ¿no? Es un jugador que juega muy bien de espaldas a la defensa, sabe muy bien estar en ese punto medio entre la línea de fuera de juego y la posición legal y lo aprovecha muy bien, sobre todo cuando los defensas están ya un poquito más cansados, ¿no? Que les cuesta un poco más correr para atrás y ahí es donde Borja Iglesias aprovecha esas cualidades que tiene, esa gran zancada y esa forma de incrustarse en la línea defensiva para aprovechar y tener siempre mano a mano con el portero. Y es una cosa que se está viendo, que está aprovechando mucho cuando sale desde el banquillo y cuando es de titular, pues le cuesta un poquito más porque es cierto que aunque está mejorando su rendimiento y su juego colectivo con el equipo, le está costando más pues encarar la portería y sobre todo pues anotar los goles que tiene. Y al final ya lleva 7 goles en la temporada. Yo creo que este es el delantero que el Betis necesita para encarar esta racha final de campeonato y la temporada que viene con pie medio en Europa. Y después de este pequeño barrido por Borja Iglesias, vamos un poquito en sentido contrario, como hemos presentado el vídeo, y ahora toca hablar de Juanmi, ¿no? Porque al final nos encontramos con que tanto él como Loren son los dos grandes nombres que el Bético quiere que abandonen el cuadro verde y blanco en verano, pero yo creo que Juanmi está bastante infravalorado y creo que se está exigiendo demasiado para un delantero que la temporada pasada la pasó lesionado y que al final, pues bueno, esta se ha tenido que ir reincorporando con algún que otro percance durante el año. Sí, y además no olvidemos algo muy importante y es que Juanmi no es delantero puro, no es delantero centro, es un futbolista que suele actuar de media punta o más escorado a la banda. Suele jugar de delantero en ocasiones en las que lo requiere porque no tenga a lo mejor otro jugador para meter, pero no es ese delantero puro. Por lo tanto, ahí se pierden muchas de sus facetas, ¿no? Porque es un jugador rápido, un jugador muy habilidoso, pero no es un futbolista corpulento como por ejemplo Borja Iglesias, no es un jugador que sepa luchar con los centrales para ganarle esa partida, ¿no? Y ahí es donde quizás Juanmi está perdiendo y donde se le está viendo un poquito criticado. Lo positivo, que sabe generarse ocasiones de gol y que siempre suele encontrar en todos los partidos por lo menos un par de ocasiones en las que se encuentra solo delante del portero.
Lo negativo suyo, que está fallando mucho, pero yo creo que eso también le pasa un poco por la falta de confianza que tiene este jugador. Pienso que es un delantero que en cuanto marque un par de goles puede coger perfectamente esa racha y mínimo pues podemos estar hablando de un jugador que los 6 7 goles por temporada los puede anotar de forma fácil. Claro, y de hecho, lo que tú comentas, ¿no? Al final, él no es delantero, no es un 9, no es Borja, no se va a encarar, no va a corporear con otros centrales que obviamente le ganan muchísimo en lo que es el físico, pero al final nos encontramos que es un jugador que parece que no tiene una posición asentada, que juega dependiendo del rival con funciones diversas a lo largo del terreno de juego. Puede jugar por la izquierda con funciones por dentro, puede jugar detrás delantero, ha jugado como 9, pero no como, bueno, ha jugado a la posición de 9, pero no como 9, y al final nos encontramos con un futbolista que lo cierto es que huele el gol, que al final, aunque la falle, la tiene, y eso también es importante. Hemos visto partidos en los que se ha batido un duelo en el área contra otros defensas, atacando el segundo palo por un centro lateral por la derecha, y el tiro ha rematado. Es cierto que la falla, pero bueno, tampoco hay que pedirle oro cuando el año pasado no podía picar. Exactamente. Y además es una faceta de jugador que yo creo que el Betis no tiene y que es muy importante. Es ese ratón de área capaz de encontrar esos huecos entre los defensas cuando ni el mismo defensa sabe que va a aparecer en esa posición. No está teniendo fortuna, pero creo que es un futbolista muy válido y de cara al año que viene yo personalmente es uno de los jugadores que mantendría. Quizás no para ser titular porque no tiene nivel para un equipo que quiera competir en Europa, pero sí puede ser un futbolista muy importante como jugador de rotación, ¿no? Como jugador que salga en la segunda parte, un futbolista que cuando el partido esté atascado, pues puede ayudar a desatascarlo con el desborde que tiene, o incluso un jugador para partidos con rivales un poco más inferiores que tú digas, mira, pues venimos de jugar competición europea y necesitamos que descanse X jugador, pues le damos la oportunidad y que pueda aprovechar ahí esos minutos. Y creo que en esa faceta es donde Juanmi realmente puede explotar sus cualidades en el Betis. Claro, es que nos encontramos con un futbolista que no tiene nivel, al menos a día de hoy, para ser titular en un equipo de talla europea. Sin embargo, para aparecer en el banquillo, por lo que hemos hablado de ese cambio de funciones, que al final sí se le puede considerar banda izquierda, se le puede considerar segundo punta, pero al final lo que importa es la función que desempeña dentro del campo y puede cumplir en varios roles. Y esto lo que sucede es que al final vas a tener a un futbolista que te va a dar muchas variantes y muchas soluciones para equipos de talla europea, y para mí eso me parece imprescindible en este Real Betis. Es cierto que se han comentado nombres ya en el mercado pasado que podrían haber llegado al Betis, como es el caso de Bouanga, banda izquierda, que me parece muy interesante, pero al final Betis no tiene dinero para cometer esos fichajes, entonces yo a Juanmi lo dejaría un añito más en el Real Betis, que puede dar alguna que otra alegría, y ya iríamos pasando al caso de Loren, porque para mí es el más especial. No cuenta para Pellegrini, yo creo que no contaba desde el principio de temporada, pero es que ahora el Betis se encuentra con que un jugador que a lo mejor antes del COVID, antes de la pandemia, podía haber sacado 20 millones por él, o 18, 15, 20, 15, 20, y que ahora a duras penas le va a sacar 10. Y para mí eso yo creo que es un error que obviamente no está en el cálculo, es inesperado, pero al final tienes que valorar si vender al futbolista o recuperar su nivel. Es también uno de los problemas que muchas veces tiene el Betis, ¿no? El Betis muchas veces tiene un futbolista a buen nivel, como Loren lo ha tenido estas 2 últimas temporadas, y no lo quieres vender porque piensas que le puede sacar más y al final el jugador se termina devaluando, ¿no? Yo a Loren no lo considero un mar delantero, pero sí es verdad que este año, por X o Y motivo, no tiene la cabeza en su sitio, se le ve cuando está sobre el campo, se le ve que no termina de entrar en el juego con el equipo, no termina de estar asentado a lo que Pellegrini le quiere, y no termina de generar esas ocasiones, porque Borja Iglesias, por ejemplo, cuando no estaba en su mejor nivel, por lo menos lo intentaba, se le veía con ganas en el campo, con aptitud, algo que a Loren no se le ve. No estoy achacando, estoy diciendo que el jugador no quiera rendir, pero quizás no termina de entender el esquema de Pellegrini, no termina de adaptarse a su filosofía de juego y quizás eso es lo que le está penalizando y puede hacer que en este Betis ya pues no rinda para más. Al final es un delantero que en el Betis ha rendido por racha, porque Loren es un delantero que por lo poco que yo he visto en el primer equipo, porque no ha disputado tampoco demasiado partido, pero lo que ha estado disputando siempre ha sido un delantero que cuando te ha metido 2 o 3 goles de forma seguida, pero cuando ha tenido un partido de sequía, a lo mejor se tiraba otros 2 o 3 partidos ya sin ser capaz de ver portería. Como que es un futbolista que la confianza le pesaba mucho para él, ¿no? Y creo que ahí es donde el Betis pues tiene que intentar
yo creo que sacar lo máximo posible este verano y buscar otro tipo de delantero que le pueda hacer más falta para Europa. Yo creo que en ese sentido, lo malo, lo que ya hemos comentado, que el jugador está evaluado, no está rindiendo, se esfuerza mucho en lo que es la faceta defensiva, siempre tira presiones muy interesantes, muy acertadas, tiene intenciones, pero luego al final el rendimiento ofensivo no es el que se le pide a un delantero de primera. Ha marcado un gol. Es prácticamente el caso que teníamos el año pasado que tenía el Betis el año pasado con Borja. Y claro, el problema es que Loren no ha costado 30 millones, 28, sino que viene de la cantera y al final, le saque lo que le saque, le está sacando rentabilidad al futbolista, porque lo has formado tú, lo vas a vender, luego si el futbolista lo vuelve a vender ese equipo, te llevas una cantidad por derecho de formación. Entonces, bueno, es un caso distinto que sí que creo que el Betis puede tener un poquito más de predisposición por venderlo. Entonces, claro, nos encontramos con que el Betis ya de por sí tiene dos sustitutos, por si en alguna razón, por si hubiera algún bético en Twitter, no lo digo a malas, que quisiera vender a Juanmi y a Loren, realmente ese bético se podría encontrar con dos soluciones muy interesantes, que son la de Robert, cedido a Las Palmas, y la de Raúl, canterano del Real Betis. Incluso me atrevería a decir a Micián, pero esta temporada no está rindiendo tanto en segunda B que en primera RFE, y me voy a quedar con estos dos nombres para analizarlo en esta racha final del vídeo de hoy. Sí, totalmente son futbolistas muy interesantes. Raúl es un perro de presa, es un futbolista que te asegura una cantidad de goles por temporada. Yo tengo muchas ganas de verlo en el primer equipo y Robert no lo vamos a descubrir, no está haciendo un temporadón en Las Palmas. Es verdad que después del COVID le está costando un poco, pero aún así están empezando a encontrar de nuevo su nivel y es un futbolista que le está dando muchísimo a Las Palmas. Y Misian, que es el caso que tú has comentado, es un jugador que a mí me gusta muchísimo y es verdad que no está teniendo muchos minutos, pero cuando está saliendo lo está aprovechando y está encontrando, sobre todo en los últimos partidos, está volviendo a ser ese jugador que ya habíamos visto en tercera división y puede ser muy importante y una muy buena competencia para el primer equipo. Claro, es que ya en esa situación, ¿no? La temporada pasada en tercera, Misiani y Robert, perdón, Misiani, bueno, sí, incluso a Robert, pero Misiani y Raúl se repartían los goles. Este año lo ha monopolizado totalmente Raúl y al final eso ha hecho bueno, que gane enteros para ser titular y Misiani se reduzca un poquito a actuaciones un poquito más residuales, aunque es cierto que ahora está recuperando el nivel. Entonces, ¿tiene el Betis sustitutos para sustituir a Juanmi y a Loren? Los tiene. Yo me quedaría con Juanmi en la plantilla, quizás sí vendería a Loren, pero hablando de Robert, me parece que es un futbolista muy interesante para tener en cuenta el año que viene. No sé si Raúl dará unos saltos al primer equipo, porque también se hablaba que esta temporada a lo mejor daba el salto, nunca lo ha dado. Yo creo que el Betis tiene que fichar a un delantero, no creo que lo haga, porque no creo que haya dinero para hacerlo. Entonces, bueno, habrá que ver qué papeleta tiene Cordón en este mercado de fichajes una vez que cierre lo que es la portería con Ruiz Silva, que ya tiene cerrado, y el central que sustituya a Mandy y la posible salida de Sidney. Entonces, volviendo un poquito a Robert, si yo lo recuperaba, lo dejaba en el Real Betis, que tuviera minutos, siempre y cuando no tenga un papel residual como el que tiene Lainez, porque nos encontramos con un futbolista que es rematador, marca goles, distribuye el balón, vas a recibir, te da la vuelta y mira el campo. No es su faceta principal, pero lo hace. Tiene desborde, tiene llegada a línea de fondo y bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? El remate, que me parece lo más importante, también huele el gol y marca. Exactamente, y además estamos hablando de un futbolista muy joven que necesita minutos para ir cogiendo esa forma y para ir habituándose a primera división. Si tú lo pones en un papel residual como el que has comentado, sería prácticamente imposible que ese jugador termine adaptándose a primera división. Necesita sentirse importante, sentirse que es un jugador que le van a dar confianza, que le van a dar minutos para que de esa forma pueda desplegar el fútbol que ya ha demostrado en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que yo creo que esa era la principal duda que tenían con él, si en segunda división era capaz de rendir como lo estaba haciendo en tercera. Y lo ha demostrado que ha sido capaz de rendir, además a un muy buen nivel, y yo creo que para primera división está más que capacitado. Sí, por eso, pues bueno, hago un pequeño matiz, sería que no tuviera el papel de Lainez la temporada pasada, por ejemplo, porque esta temporada sí que está rindiendo y teniendo minutos. Así que nada, por aquí dejamos el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, comentar a qué delantero venderíais en el Real Betis, de cara al mercado veraniego, si traeríais a estas dos promesas, ¿no? Subir a Raúl al primer equipo o traer a Robert de vuelta. Y nada, un saludo, Javi. Igualmente, Ignacio, nos vemos en el próximo vídeo.